bienvenidos todos. Una vez más estamos aquí en los martes de quién sabe qué va a pasar, pero muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes otra vez, poniéndonos las pilas y tratando de volver a llenar esta comunidad de buen contenido y de buena calidad. El día de hoy, la señora Laura Mesa decidió entrevistar al señor Luis y a la señora Alexandra acerca del uso de la mente y lo básico de los principios. Así que no me queda nada más que darles la bienvenida y decirles adelante, bienvenidos. Va. Muchas gracias, Marina. Hola, bienvenidos. Entonces vamos a tener el micrófono abierto nosotros tres, Luis, Alexandra y yo. Les damos la bienvenida. Queremos hoy como empezar a explorar lo básico de los tres principios y del funcionamiento de nuestra mente. Y vamos a hacerlo en un formato basado como en entrevista inicialmente y vamos a ver cómo va fluyendo a lo largo de nuestra conversación. Entonces quisiera preguntarle a Alexandra, ¿qué fue lo primero que sintió al notar que había una forma diferente de ver la vida cuando se enfrentó a los tres principios y cuáles son esos tres principios de base? Bueno, hola a todos. Lo primero que pude ver, vamos a decirlo así, estaba en un momento difícil, como en mi vida, y cuando empecé a conocer los principios, lo primero que vi fue mucha paz. Sentí mucha paz cuando, primero que nada, me di cuenta de todos los malos entendidos, ¿no? Que venía yo validando desde niña, y que realmente me estaban limitando en muchísimas cosas de mi vida. Entre esos estaba en un momento de el miedo a si mi cáncer volvía nuevamente, ¿verdad? Porque pasé en un proceso de cáncer de mama. Entonces, lo primero que vi fue esa paz cuando me di cuenta de que no había nada mal conmigo, de que estaba sana y lo que estaba pasando era sí un enganche que tenía con esa idea, ¿no? De que el cáncer vuelve. Entonces para mí fue muy liberador, ¿verdad? Esa sensación de no hay nada mal contigo, ¿no? Eso fue maravilloso. Luego, bueno, esos tres principios maravillosos, ¿verdad? De mente universal, el principio de pensamiento y el pensamiento de conciencia. Cambió mi vida totalmente, desde que realmente puedo decir, me reencontré nuevamente con ese bienestar que hay dentro de mí. Muchas gracias, Alexandra. Luis, cuéntanos tú. Bueno, yo quería decir que lo primero, o sea, yo no lo descubrí esto como tres principios, sino que leí un libro, yo creo que hace como 15 años, y el libro se llama Tú también puedes ser feliz o algo así. Es de Richard Carson, que es un médico, o sea, un psicólogo que había trabajado con George Pransky, bueno, que lo conoció, bueno, que conoció aquí todo el tema este. Entonces él tenía una versión muy simplificada de los tres principios, pero que bueno, viene a decir lo mismo. A mí lo que me llamó la atención es que cada vez que yo leía ese libro me sentía muy bien. Y me duraba, ¿no? Y no entendía por qué era, ¿no? Entonces poquito a poco lo fui diseccionando y poniéndome en contacto con más gente. Y me di cuenta que es una frase, se puede resumir en una frase. Por dentro estamos bien siempre. Hay como un remanso de paz dentro, ¿no? Entonces, en el momento, sea cual sea tu circunstancia, en el momento en que dejas de prestar atención a los pensamientos que te dicen que esto no puede estar bien, que necesitas tal, que esto hay que cambiarlo, o sea, en el momento que dejas a un lado los pensamientos, empiezas a sentir ese bienestar que tienes tan profundo, ¿no? Y es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando lo sientes, y siempre está ahí.
Lo que pasa es que a veces tenemos más ruido o menos ruido. Y prestamos más atención al ruido o menos. Si quieres te hablo de los 3 principios o lo dejamos así y pasamos a otro, da igual. No te oigo, perdona. Si quieres, dejemos ahí y ahorita entramos Sí, a los 3 es principios. mejor así, poquito a poco. Y yo les cuento por mi parte, yo llegué a los 3 principios casi que de una manera muy curiosa, o sea, simplemente por querer ver más, en un momento donde consideraba que mi vida era perfecta a todo nivel. Como no con la necesidad de mejorar nada, sino como con la curiosidad de ver algo nuevo y darme cuenta como de más, como de un poquito más. Y cuando empecé digamos, a estudiar los 3 principios, en algunas cosas como más escéptica, en otras más curiosa, en otras de pronto con una profunda curiosidad, pero con ganas de ver y profundizar más, en otras más despectivamente, me fui ahondando y fui dándome cuenta de la posibilidad de vivir esa vida que llevaba, que yo llamaba perfecta, en mucho mayor bienestar, sin tanto esfuerzo, sin tantas ganas de comparación o de sobresalir, sino disfrutando como el paso a paso, considerándome una aprendiz de la vida permanentemente. Que con mi ego y con mi arrogancia pensaba que me las sabía todas. Y cuando descansé en esa posibilidad de verme como aprendiz, encontré un disfrute completamente diferente al que había considerado que era el único que había. Bueno, entonces vamos a pasar a los 3 principios que, como bien nos decía Alexandra, son mente universal, conciencia y pensamiento. Y quisiera que Luis nos contara cómo ve el principio de pensamiento, cómo se empezó a dar cuenta los efectos o cómo era la experiencia de vida ya siendo consciente de los efectos de ese pensamiento y cómo ha evolucionado a través del tiempo ese principio en tu experiencia de vida. Pensamiento, ¿no? Pensamiento. Pues el pensamiento, yo siempre había pensado que por supuesto te influye, no hasta el punto en que lo veo ahora, pero siempre tenía la coletilla, la idea de que había que dominar, había que controlar el pensamiento, había que volverlo positivo, era como algo con lo que tenías que actuar. Y lo que me hizo ver los 3 principios es que el pensamiento, si lo dejas solo, se arregla. O sea, ahí puedes entrar en un estado negativo, en el que entramos, es normal, ¿no? De vez en cuando, en el que lo ves todo un poco negro, y en lugar de hacer como yo hacía antes, intentar ver cosas en positivo, hacer afirmaciones o simplemente resistirme a verlo así, pues notar que está ahí. O sea, lo que veo ahora que la función, o sea, nuestro papel con respecto al pensamiento es como dejarlo pasar, ¿no? Somos testigos del pensamiento. Llega y está bien, puede ser bueno, puede ser malo, pero se recibe igual, o sea, no hay que luchar contra él. Porque eso le quita todo el poder que tiene, ¿no? Así no te puede hacer daño. Entonces ahora lo que veo es que los dramas que me sigo montando, las películas que me sigo montando, pues cada vez se ven peor. O sea, antes eran de un realismo impresionante, ¿no? Y con unos efectos, o sea, aquello era imposible distinguirlo de la realidad. Y ahora muchas veces le veo hasta los anuncios, ¿no? En medio de las películas, o sea, lo veo fatal. No,
hay veces que me agarra, igual que antes, o sea, y me puede durar días, pero es de mucho peor calidad, porque ahora sé que nada de eso tiene importancia, nada de eso es real. O sea, yo por dentro estoy entero, estoy bien. Me encanta lo que has dicho antes de aprendiz de la vida, porque esa es la posición también que he tomado. O sea, que no se trata de controlar, ni de dominar, ni de ser el que más sabe, sino de estar siempre aprendiendo, estar siempre en esa postura de aprendiz, ¿no? Entonces, lo que puedo decir con respecto al pensamiento ahora es que ya no me domina tanto como antes. O sea, está ahí, pero ahora veo que hay algo mucho más profundo que el pensamiento y mucho más interesante. Qué bonito. Muchas gracias, Luis. A ti. Alexandra, cuéntanos tú. Bueno, para mí ha sido extraordinario entender lo que es el principio de pensamiento, porque como bien decía Antonio, igual con todo lo que yo había venido aprendiendo, era de que tengo que pensar en positivo para estar bien. No, no, y si pienso en negativo, me jodí, ¿no? Entonces, cuando entendí los tres principios, para mí fue maravilloso el entender que a través del pensamiento, momento a momento, estamos creando la experiencia de vida. Y aún más, el entender también de que a través del todo pensamiento sí o sí crea un sentimiento. Wow, eso es sumamente liberador, porque para mí fue darme cuenta de que nada ni nadie me puede dañar, porque yo soy la única creadora de mi experiencia de vida, momento a momento, a través de a través del pensamiento creo mi experiencia, y eso fue, wow, sumamente liberador. Sentí mucha paz el saber que yo soy la única creadora de mi experiencia de vida, que si de mí depende, vamos a decirlo, darme palo, ¿no? Si yo me engancho en mi pensamiento, de eso va a depender qué tanto voy a sufrir o no. Y saber que, como bien lo dijo Antonio, los pensamientos van y vienen, son pasajeros. Entonces eso ha sido extraordinario. De verdad que cambió mi vida el entender esto. Muchas gracias. A ver, yo qué les cuento sobre cómo ha sido como la evolución de pensamiento en mí. Como que al principio empecé a darme cuenta y lo hacía hasta simpático, como decir, ah, es pensamiento, pues es pensamiento, es pensamiento. Pero como que todavía no me corría como por las venas. O sea, que lo había intelectualizado, pero todavía el darme cuenta de sus efectos me costaba algún trabajo. Yo soy mucho de comprobar me encanta la ciencia. Y me encanta lo que un científico dijo en estos días, muy estudioso como de la neurociencia, y decía en estos días en una charla, y decía, empieza a ver tu pensamiento como la primera propuesta que te hace tu mente o tu cerebro sobre una situación o circunstancia o sobre un momento, no como la única. Entonces empezar a darme cuenta de eso hizo otro clic en mí y es, claro, es que yo tengo unas creencias, tengo unas memorias, tengo unos juicios, tengo una cultura y hay unos caminos neuronales que mi cerebro aprendió a generar como la primera opción. Se va por el caminito más fácil, por el caminito conocido. Y lo llevaba a esto. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, mi universidad quedaba muy lejos de la casa. Y mi mamá me decía, ay, ¿me llevas a mercar? Y yo le decía, listo. Y cuando menos pensábamos, yo me estaba parqueando en la universidad. O sea, me iba en automático al primer lugar donde generalmente iba manejando. Entonces, de alguna forma, el cerebro también la primera propuesta que te hace es la propuesta automática. Y como hemos empezado a hacer todos esos yo soy,
entonces yo soy reactiva o yo soy no sé qué o yo soy no sé cuál, el cerebro me hace la primera propuesta como en automático. Pero darme cuenta que es la primera propuesta que él me hace, pero no es la única, me abre a mí una cantidad de posibilidades absolutamente liberadoras, donde yo puedo empezar a sentir qué es lo que genera en mí esa primera propuesta y qué puede empezar a generar en mí la segunda propuesta y la tercera propuesta y la cuarta propuesta y la quinta propuesta y sentirme al final en la posibilidad de elegir. Entonces me ha parecido absolutamente mágico lo que se ha ido desarrollando con ese poder de pensamiento a lo largo de esta historia. Bueno, hasta ahí les digo de mi pensamiento. Vamos a ver qué más seguimos aprendiendo con respecto a eso. Entonces pasemos a conciencia. Entonces esta vez arrancamos con Alexandra. Bueno, conciencia para mí es como esa capacidad de reconocer algo a nivel más profundo. Es ¿qué ha sucedido conmigo a nivel de entender esto? Me ha ayudado muchísimo como a la conciencia, el tener como una percepción más fácil vamos a decirlo, por aquí es, ¿no? Es es ese sentir de que por aquí es, ¿verdad? Donde debo. Eh, Me ha ayudado como a estar más presente, entender conciencia ha sido ok, estoy más presente ahora en la vida, puedo decirlo. Ok, o sea, la conciencia la relacionas mucho con tu presencia. Sí, sí. ¿Y ha cambiado esa conciencia, digamos, desde el momento que conociste los tres principios y el principio de conciencia? ¿Ha cambiado, digamos, en el transcurso del tiempo lo que logras notar de este principio? Pues sí, puedo decir que tengo más claridad, bastante más claridad, un mejor entendimiento, y es muy interesante porque, vamos a decir, hay ciertas cosas a nivel de ciertos autores, vamos a decirlo, tal vez sin mencionar nombres ni mucho menos, pero ciertos autores que yo decía, uy, no les entiendo, no. Entonces, no sé, ahora he retomado algunas cosas que digo, wow, mira qué interesante, y lo conversaba con mi esposo y él mismo decía, mira, es que tu nivel de conciencia es otro. Entonces, ha sido muy interesante, por eso digo, amo los principios porque mi vida ha cambiado, sin duda alguna. De verdad, hay una diferencia enorme, enorme, en la Alexandra de antes y la Alexandra de ahora. Muchas gracias. Luis, cuéntanos tú sobre el principio Bueno, de conciencia. la conciencia es el principio con el que más he batallado porque nunca lo tenía muy claro exactamente lo que es. El pensamiento está clarísimo, la mente también, y la conciencia para mí es una especie de intermedio que hay en el que tú te das cuenta o sea, en el que por un lado sientes tu pensamiento como algo vivo, o sea, lo sientes como la realidad, sería lo que llaman algunos como los efectos especiales de la película. Esa sería una manera de entenderlo, y otra sería la de verte, la de darte cuenta y ver dónde estás, ¿no? Es como cuando, no sé si te ha pasado alguna vez, pero hay una situación muy curiosa que es cuando te estás peleando con alguien, normalmente con alguien con quien sueles pelear a menudo, o sea, tu pareja o alguien con quien tienes una relación muy allegada, y de pronto en mitad de la pelea te sorprendes y te das cuenta de lo que estás haciendo y te da esta risa, ¿no? Porque ves que estás como en un juego y que
y lo estás representando. O sea, es como verte sobre un escenario y darte cuenta de que estás representando un papel, ¿no? Entonces yo distingo en la conciencia esos dos lados, ¿no? Por un lado, el creerte, el sentir el pensamiento y que para ti sea realidad, y por otro, el darte cuenta precisamente de eso, de que estás metido dentro de una película de pensamiento. Y con el tiempo pues ha ido acrecentándose más. O sea, en un principio todo este conocimiento era teórico, porque te puedes perder ahí dando vueltas, ¿no? Intentando entender qué quieres decir con esto, qué es la no forma de donde procede todo, qué es, o sea, ese nivel intelectual. Pero con el tiempo he visto que, prescindiendo de los nombres, de cómo le llamemos a las cosas, está más claro. O sea, tú simplemente empiezas a vivir de otra manera, empiezas a tener otra relación con tu pensamiento y con la realidad que te rodea, ¿no? Eso es lo que puedo decir de la conciencia. Qué bonito. Y muy lindo lo que nos expresas cuando dices, todavía no lo tengo claro. Es como la oportunidad de seguir viendo más, que yo creo que es lo que nos permite de verdad ahondar y disfrutar de cada encuentro que tenemos, cada conversación, cada sesión que tenemos con un coachee, de que con esa curiosidad de aprendices estemos explorando y explorando para ver aún más. Me encanta. Yo sobre conciencia les digo que hace muchísimos años, antes de conocer los 3 principios, alguien en una clase me dijo, hay 4 niveles de conciencia, y a mí eso me encantó. Entonces, el primero es cuando no sé que no sé. Si no sé que no sé, no tengo ni forma de empezar a aprenderlo porque no sé que no sé, ¿cierto? Entonces, si yo no sé que no sé montar en bicicleta y nunca me ha hecho falta montar en bicicleta, paso desapercibida, ¿cierto? Se los voy a poner con ese caso específico. Y entonces, una vez estábamos en un paseo con mi familia y vimos en un parque mucha gente montando en bicicleta. Y yo dije, ve, aquí deben alquilar bicicletas, alquilemos. Y cuando íbamos para el alquiladero, yo les dije, ay, yo no sé montar en bicicleta. De pronto. Y todos se voltean y me miran como, ¿qué? Y me dijo, mami, no sé montar en bicicleta. O sea, nosotros somos 3 hijas, 2 mayores y después vino una ñapita por allá, la más provocativa de la vida. Pero cuando estábamos las 2 mayores, en mi casa había una bicicleta y un triciclo. Y mi hermana mayor no soltaba la bicicleta y yo era a 1000 en el triciclo detrás, pero yo nunca aprendí en 2 rueditas. Y entonces Rodri me dijo, entonces, ¿qué? ¿Aprendes o qué? Y entonces ahí me veía enfrentada a la posibilidad de aprender o no. Y yo, pues alquilemos, la vamos a ver. Y empieza el bullying porque les conté a mis hermanas en el chat. Y empieza el bullying, que muestres y si está aprendiendo, si no sé qué, si no sé cuál. Entonces después, entonces, inconsciente, incompetente es el primero, no sé qué no sé. Después ya sigue el consciente incompetente. Entonces ya sabía que no sabía. Y ya viene el consciente competente, aprender a montar, pero absolutamente consciente. Amor, ¿qué pie levanto primero? ¿Qué hago con el pedal? ¿De dónde freno? O sea, todo en una absoluta conciencia. Hasta llegar al competente inconsciente, que es el que ya monta en bicicleta. Yo, por supuesto, todavía no. Al que ya monta en bicicleta sin saber qué pie montó primero, qué pie montó después, cómo pedaleó, por dónde llegó, a quién esquivó, con completa habilidad. Entonces eso me da como una luz, digamos, como es que cuando no sé qué no sé, no tengo forma de explorar eso. Entonces, si yo mantengo la curiosidad de que cada que vea algo distinto, es una opción de que yo vea también distinto, me da la posibilidad de recorrerme esos pasitos como para poder ver un poquito más. Entonces, me parece como que la conciencia es como abrirme la posibilidad a la claridad de todo, incluso en lo que he dado por cierto.
porque aun cuando gane una habilidad, que ya sea consciente, a ver, ¿cómo es? Competente, inconsciente, que ya llegue hasta allá, si yo logro otra vez volver a recorrer el camino, seguramente voy a ver algo más, que es como, digamos, lo que veíamos en el principio de pensamiento. Una cosa es que yo lo vea desde el racional y otra que yo empiece a experimentarlo y que adicionalmente yo logre ser consciente de ello en los diferentes aspectos de mi vida. Porque hay en muchas cosas que para mí es muy fácil ser consciente y darme cuenta, pero seguramente en lo que vine a aprender en esta humanidad no me queda tan fácil. Entonces esa curiosidad me permite como estar como mucho más abierta a, a esa conciencia y esa presencia. Y otra cosa que me parece súper bonita de la conciencia es una cosa que siempre he sentido desde que estoy como estudiando los principios y es el sentir. Me parece que está muy ligado a este principio de conciencia. Creo que se lo deberían enseñar a uno desde el colegio. O sea, porque uno a veces es con ese dolor de estómago, ese nudo en la garganta o los hombros como una piedra y uno no logra ser consciente de dónde está viniendo, de cuál es la historia que se está contando y permitir notar esas alarmas que se manifiestan en el cuerpo como una oportunidad de ser consciente de la historia que me estoy contando, me ha parecido maravilloso. Me ha parecido maravilloso. Sin decir que siempre logro saber de dónde es. A veces digo, pero si yo estoy súper tranquila y no. Y sigo con la incomodidad y no logro darme cuenta. Pero la mayoría de las veces sí. Y cada vez un poquito más. Alex. Laura, eso que dices es sumamente importante. Hace una diferencia enorme el que notemos dónde está viniendo ese sentir. Creo que es muy importante esa parte que acabas de mencionar, porque creo yo que nos ayuda muchísimo a, vamos a decir, a desengancharnos. Total, total. Me dice Marina que tenemos varias preguntitas en Facebook y nos va a ayudar a leerlas para que las Vale. vamos respondiendo. Listo. Hola, sí, Lau, tenemos varias preguntas en Facebook, así que me Hola. voy a lanzar directo. ¿Están listos para contestar? ¡Ataque! Listos. Hay buenas, ¿eh? Hay unas realmente buenas. Ahí les va. ¿Qué hay bajo el pensamiento? ¿Qué es eso a que se refieren como algo más profundo que el pensamiento? ¿Es la mente o qué es? ¿Servidor? Venga. Mira, yo no sé lo que es. El pensamiento, yo lo veo así. Yo creo que tenemos, nuestra casa está dentro de nosotros, por llamarlo de alguna manera. El pensamiento para mí es la puerta. O sea, es como cuando llegas a una casa y llamas y dices, uy, la conozco perfectamente la casa. No, no conoces nada, conoces la puerta. Entonces, cuando abres la puerta del pensamiento, detrás está eso que hay debajo. Yo creo que eso te conecta, eso es mi interpretación. Ahora, lo bonito es cada uno como lo ve, ¿no? Pero yo creo que eso te conecta con algo que te sobrepasa, ¿no? Que es una conciencia universal, una fuerza, una inteligencia, ¿no? Incluso una energía amorosa, ¿no? Creo que todo eso está ahí debajo del pensamiento. O sea, que el pensamiento en realidad es una ridiculez, es una cosita que hay por encima, ¿no? Solamente. Ahora, ponerle un nombre a todo lo que hay detrás, pues le puedes llamar incluso Dios si quieres. La primera vez que dije eso fue hace exactamente 8 años, en una charla, con Gabriela Maldonado en Canarias. Se oyó un jaleo por el público y salió una señora que luego me enteré que había sido monja, bueno, y montó un pollo tremendo y ya me da mucho miedo hablar de esas cosas, pero bueno, por eso digo que no sé lo que es, pero yo lo llamaría, yo me atrevería a llamarlo Dios incluso. Dale, Alex. Sí, eso que dice Antonio es hermoso. Yo pienso igual, es algo poderoso más allá, ¿verdad? Que hay.
hay algo que el otro día alguien, no sé, conversando con alguien, decía, bueno, esa es como cuando llegamos a casa, nos quitamos la ropa que venimos ya sea de trabajar o tal, nos ponemos las pantuflas y tal. Es como llegar, es como a llegar a conectar con esa paz, con ese amor, con ese, qué rico. Porque como dice Antonio, es difícil a veces expresar, ¿no? Pero es como esa sensación, ¿verdad? Qué rico, ¿no? Estoy en casa, en pijama, en paz. Entonces, eso me encantó a mí, no sé. De A acuerdo. mí lo que se me ocurre ante la pregunta fue como lo que hay de más es una oportunidad de aprendizaje tremenda. Es una oportunidad de notar el espejo que se nos pone al frente en cada momento, en cada situación. Y creemos a veces que solamente es, digamos, lo que hemos llamado malo, lo que es un espejo para aprender. Y lo lindo es que también es un espejo lo lindo para reconocer mi grandeza. Entonces, siento que hay una magia detrás de ese pensamiento, que en la medida en que nos demos la oportunidad de explorarla y de sentirla y de reconocerla, sin juicio, sino viéndola y permitiéndola sentir y permitiéndola notar, es cuando descubrimos ese algo más que trae consigo ese pensamiento. Me parece que tiene una magia muy linda y que de alguna manera cuando empecé, digamos, a conocer los tres principios, sentía que era el más básico y el más simple y el más sencillo y el menos poderoso, sino más humano, como más terrenal. Y hoy siento que son una cosa así, que podría ser una sola, como la Trinidad, que existe entre ellos porque no se da el uno sin el otro. Y es esa grandeza que hay detrás de cada uno de los pensamientos, aunque algunos los consideremos banales y graciosos y demás, que también tienen una carga y tienen cosas lindas que decirnos, a veces de picardía, a veces de cuantas cosas. Eh, pero siento que están cargados de ese espejo que siempre te está diciendo algo, que quieres aprender o que quieres ver o que te asoma a esa grandeza que eres. Genial, qué interesante los tres puntos de vista, me está encantando esto. Va la segunda. ¿Cómo verificar que contacto u observo algo distinto del pensamiento? Qué buena, ¿eh? Joder. Esto me tiene a mí hasta las 12 de la noche, por lo menos. Sandra. A ver, yo pensaría que cuando sentimos paz, cuando, vamos a decir, fluimos con la vida. ¿Qué quiero decir fluir con la vida? Eh, es aquello de que, por lo menos yo, digo, para saber cuándo veo diferente esto, es cuando digo, ok, mira, hoy me pasó tal situación y normalmente hubiera reaccionado de tal manera y sin embargo fue la misma situación y fluí. O sea, no me quedé enganchada, no me quedé, eh, no me dio, vamos a decir, preocupación, tristeza, etcétera. Para mí es como, es la forma de ver que estoy viéndolo la vida diferente y que efectivamente estoy, vamos a decir, viviendo los principios de una manera simple, amorosa, no sé, pienso que para mí es como esa sensación, ¿no? Qué bueno. ¿Alguien más? ¿O vamos a la Yo, siguiente? Vas, Lau. yo veo como una, pues, o he ido notando como una gran diferencia
entre los pensamientos que son útiles y los que no lo son. Los que no lo son es como ese ruido mental que va como creciendo, que generalmente no, que siempre logro notar ahora o vienen de una historia que estoy reconstruyendo del pasado o de la angustia de un futuro que todavía no ha llegado. Y los pensamientos como útiles y esenciales son más en calma, vienen más como desde la fuente, desde la esencia, son los que apuntan como a la verdad, no al condicionamiento de mi historia o de mi ruido mental o de mi creencia, sino que son más neutros, podría decirlo de alguna manera. Yo estoy de acuerdo con las dos. El pensamiento ese que no viene, o sea, eso que no viene del pensamiento, se nota por la tranquilidad que lo envuelve, ¿no? Y es curioso porque es como, imagínate que es como un cóctel, ¿no? Como un Cuba Libre, por ejemplo. Uno de los componentes, el máximo, es paz. Estás de paz hasta aquí. Y luego encima tiene un sabor, ¿no? Puede ser un pensamiento de paz, pero a lo mejor con tristeza. A lo mejor estás viviendo una situación triste y notas la tristeza, la sientes. Pero lo fuerte de verdad es la paz con la que la sientes. O puede haber un sentimiento incluso de ira, ¿no? Pero siempre el mayor componente es ese, ¿no? La calma. Y no hay ruido, como ha dicho Laura, ¿no? Y sabes, Luis, que hay una cosa ahí bien linda y es que muchas veces pensamos que la paz solamente va asociada a unos pensamientos o unas reacciones lindas. Exacto. Y no. Y a mí me encanta poner el ejemplo que si yo veo por esta ventana, que yo no me considero agresiva, pero si yo veo por esta ventana que están agrediendo a uno de mis hijos, yo me tiro como una fiera. Y tanto en ese instante presente como posterior a ese instante, esa agresión me sigue trayendo paz porque considero que fue la mejor opción para el momento, que pedía el momento. Entonces miren cómo uno logra incluso encontrar ese paz o esa neutralidad o ese bienestar, incluso en reacciones que pueden ser llamadas Violenta, menos ¿no? deseables o violentas. Exacto. Eso mismo iba a decir yo en el sentido de que lo he notado mucho cuando, por ejemplo, estoy en un momento, vamos a decir, incómodo, difícil en determinado momento, pero a pesar de todo, siento paz. A pesar de lo que pueda estar viviendo, puedo sentir ese bienestar en mí. Creo que eso para mí es una de las formas como más de palparlo, ¿no? Me encanta todo lo que han dicho y yo añadiría una cosa. Esa paz, ese gran componente del que habla Luis, es la constante. Entonces, ¿cómo sé que estoy conectando con algo más allá del pensamiento? Porque no se va, porque no cambia, porque permanece ahí abajo, pero ahí está, si lo podemos encontrar. Ok, va otra. Esta está muy buena. El señor Juan Gay me pregunta, ¿la conciencia da certeza? Ándale. Vale. Yo de esta paso. Porque habría que tener muy claro lo que es la conciencia. Son tantas cosas que no... Claro. Yo siento que sí, Marina. Yo siento que sí. eh, Vamos a decir, no sé, siento que sí he palpado momentos de certeza y siento que vuelvo otra vez cuando estoy presente, cuando tengo que tomar una decisión, eh, siento que sí, tengo, vamos a decir, cuando sientes fuertemente esa certeza es porque digo, estoy presente, mi conciencia, eso es mi sentir, me dice que es por aquí. Por lo menos es mi sentir, no sé. Yo diría que la conciencia abarca tanto la certeza como todo lo opuesto.
todo, porque yo puedo tener conciencia Bueno, desde lo más oscuro hasta lo más brillante, desde el silencio profundo hasta el ruido absoluto, desde la paz profunda hasta la angustia profunda, desde el miedo absoluto y el temor hasta todo el amor. Laura, eso que acabas de decir, ok, me he puesto a pensar en esto en este momento. Efectivamente, siento que sí me da certeza en determinado momento, porque también entiendo que todos tenemos niveles de conciencia, somos, digo, yo lo veo así, como somos como el electrocardiograma, ¿no? Un día estamos con un nivel de conciencia acá arribita, otro día estamos para acá, en el medio, subimos, bajamos, etcétera. Ok, entonces siento que cuando estoy acá arriba es donde siento esa gran certeza, pero cuando estoy acá abajo, mi nivel de conciencia está un poco bajo y es donde puedo dudar. Ajá. Sí, lo lindo es que así, digamos, si tú estás aquí y aquí crees que estás en conciencia y aquí crees que no lo estás, pero siempre estás. Es correcto, siempre estamos. Ujú. Por eso digo, somos como O el sea, estás electrocardiograma. hecho de, estás formado con, o sea, está dentro de ti, sea que seas consciente de eso o no, Ujú, ujú. ya lo eres. Pablo nos quiere aportar algo. Hay un libro de Alan Watts que el título, la traducción sería La sabiduría de la inseguridad, que trata este tema. Es decir, lo único cierto es que tenemos que aceptar lo incierto. Y ahí tenemos certeza, valga el juego de palabras, ¿no? Si queremos empujar la realidad hacia determinado lugar que consideramos conveniente, ahí aparecen todos los problemas. Así es. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias. ¿Se valdría decir entonces que la conciencia es certeza? Porque es certera, siempre está, pero abarca la incertidumbre, ¿no? O sea, la conciencia es absoluta. ¿Estamos? Estamos. Vale. Vamos. Ok, va la siguiente. Espero que eso haya contestado la pregunta del señor Juan. Al rato que lo vea, le pregunto. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre conciencia y estado de ánimo? Es que tenemos que ver, cuando preguntan por conciencia, exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque si es el término desde el punto de vista que lo utilizaba Cindy Banks, la contestación es una, y si es conciencia como lo entendemos normalmente, es otra. Por eso es por lo que es un poco complicado, bueno, por lo menos para mí. No sé si estoy equivocada en lo que voy a decir, pero para mí, digamos, el estado de ánimo me lo va a crear mi pensamiento. Ujú. Mi sentir, mis emociones, mis sentimientos, emociones se crean a través de lo que yo pienso, ¿no? Entonces, bueno, sí siento que hay una, como dice también Luis, hay una diferencia si vemos lo que es conciencia, como lo decía Sidney Banks. Entonces, para mí sí hay una enorme diferencia. Yo veo como aquí claramente como lo que es atemporal y temporal. Digamos, el estado de ánimo lo veo completamente temporal y la conciencia es atemporal, permanece siempre. Pero hay estados de conciencia. Es que por ahí nos podemos liar que no vean, ¿no? Hay estados de conciencia y no dependen solo del pensamiento. Más bien al revés. Dependiendo del estado de conciencia en el que estás, interpreta el pensamiento de una manera o de otra. O sea que yo es que lo veo como un poco práctico. Claro, es que ahí es donde nos empezamos a perder en las palabras. Claro, es como... Exactamente, ¿no? Porque hay estados mentales, hay estados de ánimo, hay estados de conciencia y depende de cómo empieces a utilizar las palabras y a qué estés tratando de apuntar. Pero bueno, varios están preguntando, bueno, ¿hay niveles de conciencia o no hay niveles de conciencia?
yo me reservo lo que diga. Van. Hombre, hay y no hay, las dos cosas. O sea, la conciencia es una y ya está. Y tú puedes manejarte por ella en un nivel o en otro. O sea, no puedes decir que una persona tiene una conciencia baja y la otra alta, pero puede estar en un momento o en otro momento de la conciencia. Pienso que también el nivel, sí, como dice Antonio, el nivel de conciencia, vuelvo, como el electrocardiograma, sube, baja y tal. Para mí, ¿de qué depende que suba o baja? Depende de qué tan enganchada estoy en mi pensamiento. Que si, vamos a decir, si en el caso mío, cuando yo viví mi situación de lo del cáncer, que después de que ya me operé, ok, todo estaba bien, sin embargo, hubo 3 años en que me enganché en el miedo de si el cáncer vuelve. Mi nivel de conciencia, puedo decir, en ese momento estaba bajo. ¿Por qué? Porque no tenía, estaba enganchada en ese miedo, en ese sentir del miedo. Sin embargo, cuando tomé conciencia y dije, hey, suave, estoy sana, no hay nada mal conmigo, puedo decir, mi nivel de conciencia subió, tuve mucha certeza de que todo estaba bien. Entonces sí, la conciencia es permanente, para mí existe, ahí está siempre, en todo momento. Sin embargo, para mí varía dependiendo de mi, mi sentir, a nivel emocional, vamos a decir, los sentimientos, emociones. A mí me llega un ejemplo a la cabeza y es, hagamos de cuenta que estamos en una casa, que la casa tiene cocina, tiene cuartos, tiene salón, tiene comedor, tiene biblioteca, alcobas, todo. Y estamos en una noche muy oscura y se va la luz. Y yo quedé en el cuarto. Y entonces yo empiezo a tocar y toco un sofá, y toco una cama, y toco una mesa de noche, y toco una lamparita, y toco una cantidad de cosas y llegué a una linterna y decido alumbrar con esa linterna. Y veo ese cuarto y no me doy cuenta que hay puerta y no decido salir de ahí. Pero llega la luz y reconozco que había baños y que había cocina y que había no sé qué. Eso siempre estuvo ahí, como siempre está la conciencia. Solo que yo no fijé la atención en ese lugar. Yo no decidí tocar ese lugar, yo no decidí explorar ese lugar. Yo, por cualquier cosa, buena, ni buena ni mala, no pasé ese límite. Pero nada me impedía pasar. Pero Ahora, todo ya estaba ahí. También podríamos hablar de niveles de entendimiento, ¿no? O sea, hay niveles de entendimiento o niveles de profundización y dentro de esos, pues hay estados de conciencia y dentro de esos, pues hay estados de ánimo. Pero bueno, no, yo no me quiero liar, como dice Luis. A lo que sí quiero apuntar, y me parece bien importante, es una distinción básica entre conciencia con SC y conciencia con nada más C, ¿no? Y o sea, el vocablo como tal de conciencia con SC se refiere a la capacidad humana de reflexionar sin meterse en broncas del bien y el mal y lo correcto y lo incorrecto y lo deseable y lo no deseable. O sea, la capacidad humana de reflexionar y de darse cuenta de las cosas es conciencia con SC. Luego ya la voz de la conciencia, eso ya es otro boleto en el cual, gracias a Dios, la exploración de los 3 principios no se mete nunca, jamás, porque entonces ahí sí el berenjenal absoluto. Ok, sigo. Muy importante la claridad. El pensamiento sigue funcionando cuando no hay pensamientos. Qué bueno. Yo creo que aquí apunta la diferencia entre el principio de pensamiento y el pensamiento como tal. Pero por favor, adelante. Bueno, es una cosa para explorar, porque una de las posibilidades que le veo a la pregunta muy buena es que el pensamiento no está formado solo por pensamientos, tal y como lo entendemos, ¿no? O sea, formulado con palabras, oye, me tengo que ir de aquí porque no aguanto esta. No es nada de eso. Entonces, por ahí hay un campo para explorar increíble, ¿no? O sea, hay imágenes mentales, hay impulsos, hay todos esos pensamientos.
Yo daría ese toquecillo. A ver, otro toque por ahí. A ver, a mí como que se me ocurre, cuando dices cuando no hay pensamiento, entonces, a ver, somos por naturaleza seres pensantes. Correcto. Sin embargo, hay momentos en los que nos sumimos en unos estados donde no nos reconocemos como pensantes, que el tiempo se nos va volando, o pintando, o besando, o nadando, y casi que entramos en un vacío, o meditando, entramos en un vacío donde si el pensamiento llega como que casi que pasa derecho, como sin que nos tocara, como sin que generara ningún efecto en mí, sin que yo me aferrara y lo hiciera mío, sino que pasa como una película y no genera ningún efecto en mí. Mientras que en la vida cotidiana, el pensamiento, yo lo voy haciendo mío, me empiezo a inventar mi historia y genera mi experiencia. En los otros momentos él pasa como si yo tuviera aceite y pasó derecho. Se me ocurre decir eso, no sé. Pablo. Y con esto, con esta pregunta, aquí no podría hablar de algo cuantitativo, ¿no? Que son esos momentos en donde tenemos miles de pensamientos, uno tras del otro, y Laura hablaba de que cuando estás en flujo, meditando, que justamente disminuye, o en algunos casos desaparece, y simplemente estás viviendo el presente. Es decir, había un dibujito muy gracioso de una persona caminando con su mascota, vistos de atrás, lo habrán visto por ahí, y mostraban un circulito que era lo que pensaba el dueño de la mascota, y iba pensando todo tipo de cosas. Y hacían un circulito en la mascota y obviamente no tenía nada, estaba disfrutando del paseo como hace siempre. Lo puede hacer una y otra vez, todos los que tenemos mascotas sabemos que para una mascota siempre es lo mismo, el mismo paseo y lo disfruta. ¿Qué pasa con el pensamiento? Nosotros, creo que está vinculado al lenguaje, ¿no? En el lenguaje nosotros pensamos en palabras. Entonces, en la medida que para tener palabras conceptualizamos, que eso es una herramienta que nos diferencia de los animales, porque con eso predecimos el futuro. Y en el extremo viene la ciencia, que podemos predecir muchas más cosas. Pero antes de los avances de la ciencia, el lenguaje nos permitía prever, comunicar que había una fiera a los integrantes de la tribu, o que se venía una tormenta, o entonces ahí empiezan nuestros problemas. La otra, son dos caras de la moneda, nos permite proyectar el futuro, pero nos hace preocuparnos por el futuro, o arrepentirnos de lo que hicimos mal, o que creemos que hicimos mal. Entonces, creo que en los tres principios se apunta a ese pensamiento, a ese pensamiento que nosotros podemos tomar distancia y darnos cuenta. Más que a otra cantidad de cosas, porque uno puede hablar de percepción. En la percepción, sin un pensamiento que haga ningún juicio, es percepción. Vemos una flor, disfrutamos de su belleza. Ahora, si decimos, qué linda esa flor, me la voy a llevar porque la quiero regalar, y ahí ya empezamos en otra cosa, ¿no? Entonces, pero si te viene una imagen a la mente, por ejemplo, en un sueño te viene una flor, eso es un pensamiento, de alguna manera, y no tiene palabras, o sea, no hay un juicio. Sí, tiene razón, tiene razón. Sí, es interesante el tema de si en los sueños asociamos con palabras o no. Te lo digo simplemente por un sueño que he tenido y me llamó la atención, entonces por eso lo tengo tan fresco, ¿no? Y yo pienso que en el fondo seguimos pensando así, en imágenes,
Sí, puede ser. Sí. Y luego las vamos relacionando con palabras y con otros símbolos, ¿no? Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que los conceptos te complican aún más Sí, las sí, cosas. mucho más. Y te llevan a otra realidad, te crean otra Sí, realidad. sí, sí. Ay, Dios, ¿verdad? Es que estamos tan acostumbrados a creer que el pensamiento son palabras en nuestra cabeza, ¿no? Sí. En el que es ese monólogo interno o diálogo interno o mesa redonda interna que se está llevando a cabo todo el tiempo. Y no, ¿no? O sea, no podemos pretender que el pensamiento inicia cuando inicia el lenguaje. Y de la misma manera tampoco podemos pretender que el pensamiento inicia cuando empiezan las imágenes, ¿no, Luis? O sea, tiene que haber una energía primordial antes de la forma que de alguna manera está interactuando con la conciencia y está produciendo una experiencia. Ni hablar. Creo que ya no hay más preguntas, así que palabras de cierre, por favor, cada uno. Bueno. Alex, Luis, dale, Luis. Nada, lo primero que muchísimas gracias, que como dije antes, hace justo 8 años, hablé por primera vez de este tema y me parece hoy justo. Es que lo he visto en un recuerdo del Facebook y lo veo tan bonito, seguir aprendiendo y ver todo lo que me queda por aprender y disfrutarlo no sé, me parece una aventura, me parece una cosa muy bonita y estoy encantado de estar con vosotros aquí. Gracias. Bueno, como bien lo dice Luis, es hermoso estos compartir. Y sí, los principios es de exploración permanente, sin duda alguna. Creo que eso es lo lindo de todo esto. Es una exploración permanente que y que nos guía cada momento a vivir la vida desde ese bienestar que hay dentro de cada uno de nosotros. Gracias a todos por estar acá y bueno, sé que van a haber muchas más. Va a ser hermoso. Qué rico. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio que disfrutamos mucho. Me gustó el formato que aplicamos hoy. Me pareció curioso que nos daba la oportunidad de indagar como en fresco el momento, y me pareció hermosa la participación de las personas que nos acompañaron con sus preguntas, que de alguna manera nos invitaban a dar un pasito más y un pasito más y un pasito más, que es lo que tanto estamos disfrutando en este camino. Gracias, Marina, por invitarnos a este espacio. Muchísimas gracias a todos. Estuvo padre el formato, ¿verdad? Me gustó esta interacción así. Así que bueno, pues estaremos haciendo este tipo de intervenciones el primer y tercer martes de cada mes. Nos vemos por aquí pronto. Muchas gracias a todos por participar, de verdad, de todo corazón. Gracias. Que tengan un hermoso día. Gracias. Bye. Chao. Chao.